La crisis ya hizo una primera reforma laboral donde incidió fundamentalmente en la salida del trabajo en las empresas en crisis. Facilitó el despido, abarató el despido y sobre todo eliminó todos los condicionantes administrativos y legales que las empresas, cuando estaban en problemas, podían demostrar y el trabajador, lógicamente, reclamar. Hasta en el método ha sido agresivo. Las dos reformas laborales que se han hecho en nuestro país se han hecho por Real Decreto y a posteriori han ido al Parlamento y se han modificado y aprobado, con lo cual han sido de la noche a la mañana puestas en vigor. La primera de ellas, en la parte fundamental que ahora nos preocupa y que tiene el proyecto DOCTEX, la condición de poder buscar soluciones a las problemáticas que ha generado, en la primera, la reforma laboral en lo que era la negociación colectiva solo incidió en facilitar la flexibilidad en la jornada y en las funciones, pero no entró a eliminar ningún derecho dentro de la negociación colectiva. La negociación colectiva en España es un derecho constitucional y la segunda reforma del gobierno actual ha hecho una reforma constitucional en la negociación colectiva sin que ni los trabajadores ni la ciudadanía lo sepan. ¿Por qué? Porque lo que ha quitado es el derecho a la negociación colectiva. De la manera que lo ha legislado, en España en este momento, si uno no negocia en un año un convenio que esté en vigor, el convenio caduca, desaparece. Y todos los trabajadores del sector que sean contratados a partir de ese momento pasan a derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores a nivel general. Los trabajadores que permanecen en la empresa le quedan los derechos individuales. Con lo cual nos encontramos en una situación de duping entre trabajadores que están y que son, con los derechos que tienen individualmente, objetivo de las empresas para, lógicamente, en la competitividad poder sustituirlos por trabajadores muchísimo más baratos. Esa preocupación nos lleva a buscar soluciones dentro de la problemática de las empresas. Y solamente vemos una solución, y es el diálogo social y la negociación colectiva, lo que se quiere encargar. Lo que de hecho, paulatinamente está ocurriendo. Hay ejemplos ya en nuestros sectores, fundamentalmente en el modelo de negociación colectiva que tenemos en España, es territorial, provincial, y es general para todo el sector, tanto en comercio, en hostelería, colectividades, catering, cualquiera de las modalidades están recogidas en términos generales en convenios provinciales. En este momento ya tenemos 5 provincias que no tienen convenio, porque ha pasado más de un año, que es el periodo que tenemos para negociar. Esa situación estamos, y en ello estamos trabajando en el proyecto DOCTEX, en las reuniones que hemos hecho ya, que han salido en Madrid, en Milán, en Riccione, hoy aquí, y la próxima que tendremos en Valencia el 28 y el 29 de noviembre, a la cual pues, tengo el gusto de que creo que es una situación absolutamente preocupante que nos interesa a todos y que lógicamente podemos aportar y compartir las soluciones, las conclusiones finales del proyecto. El proyecto tiene la garantía, yo creo que las empresas o la mayoría de las empresas que tienen una cierta presencia y vienen con una historia de relaciones laborales normalizadas, no quieren, porque además se les volvería en contra, no quieren llevar al límite lo que es las posibilidades de la reforma laboral. El que un convenio decaiga al final perjudica más tarde o más temprano, al principio a los trabajadores, pero más tarde o más temprano lo que genera es una jungla de competitividad entre empresas que lógicamente favorecen al más agresivo. Esa situación es posible que no llegue a su límite, siempre y cuando la negociación colectiva que se está perdiendo, seamos capaces los agentes que la generamos en el diálogo social, permitir que no ocurra
lo que la legalidad pretende y permite. Y es una situación que en términos generales hemos hecho ya la posibilidad de lo que puede ocurrir si no actuamos en los próximos 5 años, con la cualificación profesional que tienen los trabajadores de nuestros sectores, donde las categorías profesionales y la movilidad funcional es relativa, pues solamente quedaría aproximadamente entre un 20 y un 25% que tendrían regulación y que tendrían condiciones, y aproximadamente más de un 70% de los trabajadores en esa competencia que permite la situación a salario mínimo interprofesional y sin ninguna posibilidad de reclamar nada. Yo creo que hay hoy, inclusive en esta mañana, se han dicho algunas cosas interesantes, ¿no? De proyectos de países que tienen observatorios, en el tema de las ofertas con las administraciones. En el diálogo social caben muchas propuestas. Algunas de ellas las tenemos que propiciar desde las empresas y los trabajadores, inclusive por encima de los propios gobiernos. Y en ello estamos empeñados. Yo creo que hay posibilidades de regular y actualizar la negociación colectiva a las necesidades de hoy. En ese sentido, el sector de colectividades, que tiene sus propias problemáticas, y ahondando un poco en las propuestas que se hacían a lo largo de la mañana, yo creo que sería conveniente, en España, que además son empresas transnacionales que están en Europa, hacer un observatorio donde la oferta que se ha quedado de alguna manera clara de que sería la más baja, la oferta más conveniente y solo económicamente, eso cabe también un análisis más amplio. ¿Qué significa la oferta más baja? Pues depende qué retorno tenga de esa oferta lo que la administración paga por ese servicio y en qué condiciones están los trabajadores de esa empresa. Me refiero en España a un trabajador que entre en una empresa a partir de enero, que no vaya a estar todo el año trabajando, de IRPF paga el 2%. Si el trabajador está todo el año, paga entre el 10, el 15 o el 18%. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia que el trabajador, cuando hace su declaración de la renta, cae sobre su cargo y la empresa tiene esa ventaja a la hora de poder hacer esa oferta. ¿Qué ocurre con la seguridad social? En este tipo de empresas se trabaja mucho a tiempo parcial, fijo, discontinuo. Lógicamente, si eso no se reconoce, pues la seguridad social va en función del salario que se cobre. Si hay menos derechos, el salario es más bajo. Las aportaciones a la seguridad social son más bajas. Eso es retorno de la propia oferta que han hecho las empresas. Con lo cual hay que hacer un análisis mucho más amplio de esa oferta para contraponerla a la administración. Porque cabe la posibilidad de demostrar que una oferta, simplemente porque sea más baja, no es la mejor. Hemos tenido, y hablábamos de ejemplos, yo quiero poner algún par de ellos en lo que significa tener relaciones laborales, convenios o no tenerlos. La legislación, el hecho de que un convenio pueda decaer, quita los derechos, pero no todos los sectores tienen el mismo derecho en nuestro país. En la hostelería tenemos un acuerdo marco que da cobertura a todo el sector y tiene la subrogación. Cuando una empresa cambia, los trabajadores no tienen ningún problema. La empresa que viene tiene la obligación de respetarle todos sus derechos. Pero hay sectores que no tienen ese derecho. Y eso tiene que emanar, lógicamente, en la negociación colectiva del ámbito que se pueda. Hemos hecho un ejemplo y una práctica. En nuestro país ha salido todo lo que es la comercial de los aeropuertos de España. Todos. Este año pasado. No había subrogación en este sector. Conseguimos hacer un acuerdo que recogía la subrogación. Eso significa que más de 2.000 trabajadores han podido conservar sus derechos y que solo por el hecho de que había subrogación, empresas multinacionales se retiraron de la puja, porque todas iban con una oferta muchísimo más agresiva que favorecía a la administración y que perjudicaba a la empresa actual
y a los trabajadores fundamentalmente. En ese mismo ejemplo, un año antes, habíamos tenido el ejemplo contrario. Sale a concurso una parte de un aeropuerto y los trabajadores que estaban en ese aeropuerto, que no tenían derecho de subrogación, al día siguiente fueron contratados por la misma empresa con un 40% menos de su salario. Creo que hay campo más que suficiente y el objetivo lo merece para seguir trabajando en este proyecto, sacar conclusiones como las que puedo referir ahora y algunas más que estamos trabajando, porque el diálogo social, si no llega a conclusiones, estaría finalizado. Y lógicamente creo que sería un retroceso enorme para nuestro país y para el modelo de sociedad que defendemos en la Unión Europea. Gracias.